Bueno, muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase, la intimidad matrimonial a la luz de la Biblia. Eh, Saben que cambio algunos términos por las cuestiones de que hay palabras que no se pueden decir tan fácil, más en un tema como este tipo de materia. Y para ubicarnos en dónde estamos, en dónde nos quedamos en la clase anterior, vimos cómo interactúa la cuestión de el recuerdo, los recuerdos. Consideremos, eso estuvimos viendo en la clase anterior, habíamos visto la imaginación y también vimos algo de los recuerdos. ¿Sí? ¿Está bien? Eso habíamos. Si no estoy bien, díganme porque me tengo que ubicar, doy varias clases, esta misma en varios grupos. ¿Sí? Pero sí, me acuerdo, revisé el video y creo que estuvimos viendo acerca de los recuerdos. Y hay algunas cosas que también quiero comentarles, que son muy, muy importantes. Definitivamente, el hombre que fuimos hechos, hombre, me refiero hombre y mujer, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, conservamos recuerdos importantes, ¿sí? Conservamos recuerdos que quedan muy grabados en nosotros. Pero algo de lo cual tenemos que mencionar son los recuerdos generacionales. Los recuerdos generacionales son determinantes para las conductas de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones guardan hasta cierto punto recuerdos conscientes, pero hay recuerdos que se guardan en el subconsciente y que genéticamente pueden en determinado momento aflorar o pueden salir de alguna u otra manera. Eso se le ha dado un poco un cariz o una estructura medio mística con la cuestión de las reencarnaciones en algunas culturas, algunas religiones, o el déjà vu. Seguramente a ustedes les ha pasado que de repente están en un lugar y dicen, esto ya lo soñé, esto yo ya lo viví, esto ya, así, ¿verdad? ¿Les ha pasado? Que eso es un elemento común en el ser humano, porque son recuerdos que se van guardando. Lo que pasa es que se reúnen una suma de escenarios y circunstancias que cuando estamos en esa suma de situaciones o en lugares parecidos o que ya habíamos estado ahí, de repente se unen a recuerdos que tenemos muy, muy metidos en el subconsciente y pueden salir. El Salmo 19:12, si tienen ahí su Biblia, podemos verlo. Vean cómo el rey David escribe esto. Dice 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? De una manera que se cuestiona a sí mismo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Pero lo notable es lo que dice a continuación, el versículo 12, al final. Líbrame, le está diciendo a Dios, líbrame de los que me son ocultos. Yo pregunto, ¿en dónde se guardan los errores que nos son ocultos? No hay otro lugar y que Dios haya puesto en el ser humano más que en el subconsciente. Se le puso un nombre técnico por ponérselo, ahí con Freud y todo lo que él sacó en sus escuelas de la psicología y otros ha habido también, pero esto tiene una trascendencia y para poder comprender mejor esto, vamos a ver otro salmo más. Y en este salmo nos queda muy, muy, muy claro esto, Salmo 79:8. Salmo 79:8. Vean lo que dice, es para tenerlo allí muy presente. Dice, no, también el salmista, que en este caso no fue David el rey, es Asaf. Y está diciendo, no recuerdes contra nosotros. Está hablando en el presente del salmista, en su momento, en su circunstancia de vida de la hora. ¿Sí? Ahí estaba hablando el salmista. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Fíjense, no recuerdes contra nosotros
Las iniquidades, que esto es la maldad, las maldades, en el concepto bíblico de lo que es la maldad. Por ahí en alguna clase lo mencionamos, pero para quienes están llevando este módulo, les digo cuál es el concepto bíblico de lo que es la maldad, ¿sí? Porque no tiene que ver tanto con el mal. El mal es una cosa, la maldad es una actitud o el resultado de tres elementos de que consta la iniquidad o la maldad, que es lo mismo, son sinónimos. Iniquidad y maldad son sinónimos. Bien, ¿cuáles son? Primero, el primero de ellos es la rebeldía. La rebeldía, a lo que sea, a cualquier cosa que sea autoridad. Segundo, que haga sus propias leyes, que estructure sus propias leyes en sus propios términos, de acuerdo tal vez a su conveniencia. Y tercero, y por último, que se hace independiente de Dios. Es decir, disocia todo lo que tenga que ver con las cualidades, las virtudes y sobre todo virtudes espirituales. Una persona que disocia la cuestión espiritual según el diseño de Dios con sus elementos que la constituyen de valores espirituales o virtudes espirituales, sería mejor decir virtudes. Inclusive ustedes van a llevar una materia que trata de las virtudes del Señor Jesucristo, pero que las llevamos a vivir. ¿Y cómo las vivimos? Por lo menos van a estudiar 49 diferentes virtudes que nos hacen la vida bastante llevadera. Bueno, entonces, cuando hay esa disociación de virtudes, el hombre queda a expensas de situaciones espirituales, como está clamando aquí el salmista. No recuerdes contra nosotros, es decir, Dios, no vayas en contra de mi persona, de nosotros, en todas las rebeldías, la independencia, sus propias leyes de nuestros antepasados. Bueno, entonces, ¿en dónde se encuentra alojada la memoria generacional? En la memoria de Dios. ¿Y por qué de Dios? Porque es Dios. Por eso lo hace Dios. Ese es un atributo que Él tiene. Él tiene una memoria universal. Y es fácil probarlo. Cada célula de nosotros, de nuestro cuerpo, tiene una memoria insertada en el ADN de cada célula. Por eso es que se pueden reproducir de la misma forma. Una generación tras otra, una generación tras otra. De hecho, ahí está plasmada la inmortalidad del ser humano, porque desde Adán y Eva hasta hoy seguimos teniendo dos ojos, que yo sepa no tenía tres, Adán y Eva. Seguimos teniendo dos orejas, dos oídos, dos pulmones y dos hemisferios cerebrales, etcétera, etcétera. Y sigue replicándose en esa memoria genética, al menos para lo que es el cuerpo. Pero para lo que es la cuestión espiritual, está dentro de la memoria de Dios mismo. Por eso es el clamor del salmista. Ahora, y vean por qué precisamente tiene que tocar este concepto o esta figura de lo que es la iniquidad. Porque la iniquidad de una generación se va a presentar en otra generación y en otra generación. Conste que estamos hablando del Antiguo Testamento. Y tal vez algunos de ustedes ya se estén haciendo una pregunta. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con nosotros los que hemos nacido de nuevo? Y es legítima la pregunta. Bueno, ¿y qué pasa conmigo? ¿Por qué yo tengo que volver a vivir lo que vivió un familiar? Bueno, a ver, aquí no está hablando el salmista en una situación meramente personal. Él está hablando a nivel generacional. Que eso fue precisamente algo que haya pasado con el rey David cuando incurrió en la seducción forzada de Betsabé. Y que en la sentencia del Señor contra David, contra esa conducta inapropiada, es que sus generaciones que vendrían seguirían padeciendo la misma circunstancia que
él cometió con Betsabé y que sus hijas de él, a lo largo de las generaciones venideras, también pasarían por experiencias nada buenas. Dice la Escritura que sus hijas serían exhibidas a plena luz del día, todas sus cuestiones de tipo íntimas, para vergüenza. ¿Y cómo fue la solución? Fíjense, ¿cómo es que el Señor solucionó eso para nosotros? Porque si no, viviríamos verdaderamente bajo un yugo muy difícil de llevar. Porque, ¿qué culpa tengo yo de lo que ha hecho mi bisabuelo o mi tatarabuelo o hace 200, hace 300 años? Les aseguro que nosotros tenemos antepasados de hace 300 años, ¿o no? De hace 400 años. Seguro que sí. De hace 1000 años, de hace 2000 años tenemos antepasados. Pues claro, es lógico, si no, no estaríamos acá. No nacimos de generación espontánea, ¿no? Que de repente no, o todavía algunos piensan en la cigüeña. No, vamos a tener un módulo que se llama procreación y embarazos. Es que eso de la cigüeña ya no va con nosotros. Entonces nuestros antepasados generacionales fueron sembrando semillas, cuando se dé el caso, de iniquidad. Y eso, ¿cómo es que lo soluciona el Señor? Por medio de la redención. Todos los recuerdos que guarda Dios de las generaciones en la cruz del Calvario quedaron anuladas. Y nosotros quedamos liberados de eso. Pero lo que sí sigue estando, lo que sí sigue existiendo, son los ámbitos en los cuales se vuelve a replicar las conductas, aunque sea de hace 200 años para acá, hace 10 años para acá, a nuestro presente, nuestra verdad presente, si se vuelven a dar las condiciones de que espiritualmente los mismos entes espirituales que oprimieron a nuestras generaciones anteriores, que son entes espirituales eternos, inmortales, vuelven nuevamente a rodear nuestras circunstancias, y si estamos desprevenidos o participamos de algo en los cuales estos entes espirituales se han especializado, como lo mencioné al principio de este módulo, de los descendientes de Amón y de Canaán, de los cananitas, o Amón y Moab, los hijos de las hijas de Lot, que nacieron por el incesto, y que ahí es donde pudieron penetrar estas fuerzas espirituales para oprimir al género humano en el campo de su vida sexual. ¿Sí? Legalmente se introdujeron en esto. Bueno, el Señor Jesucristo, en su redención, en la cruz, nos libró de toda esa, en lo personal. En lo generacional depende mucho la instrucción y la enseñanza que les demos ya a nosotros, actualmente, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y así seguiremos, de revelarles la redención de nuestra sexualidad en Cristo Jesús. ¿Sí? No es porque nosotros nos hayamos portado mal, no, ya está resuelto nuestro problema si hemos creído en la redención, pero sí en los ámbitos, sí en la opresión espiritual. Hoy lo vemos, hoy más que nunca se está dando una opresión espiritual en esas áreas de la vida de las sociedades modernas. Es tremendo, es impresionante que se esté modificando todas las estructuras creadas por Dios para hacerlos a una cuestión de una cuestión imaginaria. Hablamos de la imaginación. Muchas de las cosas que están hoy presentándose tienen que ver con la imaginación. Muchas. La imaginación hoy está prevaleciendo sobre la realidad presente, generando supuesto del ser. Solo supuestos del ser. Hace rato estaba leyendo yo un artículo muy interesante de cómo actualmente, ya ven que ya están las personas que han tomado la decisión
de ser transexuales. Respetamos sus decisiones, no estamos ni hablando ni bien ni mal, es decisión de cada quien. Pero cómo han incursionado actualmente en las competencias deportivas donde hay mujeres biológicas, pero que han incursionado los hombres biológicos por medio de estas transformaciones artificiales, son artificiales, que no se modifica la genética, pero sí el equilibrio hormonal. Y como ya ha habido bastante, digamos, yo diría ventaja o desventajas para las mujeres, les han puesto en las competencias deportivas, les han puesto un cierto índice de presencia de hormonas femeninas a este tipo de personas y de testosterona, más que nada de la testosterona que produce la hormona del varón. Entonces les están haciendo exámenes. Si tú superas este nivel de testosterona en tu cuerpo, ya no puedes competir, porque ya cruzaron la frontera al ámbito de lo que es ser mujer. ¿Me explicó? O sea, claro que esto está causando ahora mucha polémica en el área del deporte a nivel mundial, pero es hasta cierto punto dentro de esas círculos, pues creo que fue un acto de justicia, ¿no? Pero aún, y dice el autor del artículo, pero aún así se sigue presentando desventajas. Pero hay una gran ventaja, insuperable, y que no se puede modificar. ¿Y cuál es esa gran ventaja? Que las reacciones de las mujeres es el de velocidad, de reaccionar en la cuestión de los reflejos o del pensamiento y todo, la mujer es el doble de rápida que el hombre. Malas noticias para nosotros los varones. Las mujeres reaccionan en 500 milisegundos y los varones en 250 milisegundos hay una respuesta neuronal. Somos más lentos. No se nota, digo, es nada. Pero para un deporte y para batir un récord de velocidad, ¿sí cuenta? O para reaccionar en la suma de muchas mujeres en un equipo de voleibol y que todas reaccionan más rápido que un grupo de esa categoría, de esa naturaleza artificial, pues obviamente que les van a ganar. Entonces está interesante el fenómeno social que se va a dar con estas modificaciones, ¿no? A ver, las mujeres más rápidas para reaccionar, más rápidas, y los varones más lentos, pero los otros son más fuertes. Pero les están controlando los niveles hormonales. O sea, les digo, y todo esto ha surgido de una cuestión en la cual se ha echado a andar la imaginación más que nunca, más que nunca. Vayamos a nuestro tema, que es lo que nos interesa. ¿Qué en la relación matrimonial en el Señor? ¿Cómo interfiere en nosotros el recuerdo? Porque ese es el punto que estamos viendo. Bueno, el Señor, aun cuando ya tengamos nosotros la bendición del nuevo nacimiento, o sea, una genética modificada, la genética modificada y activada por Dios, que es algo genético, en un gen que nosotros tenemos, todos los seres humanos, que es el BMAT2, el gen de Dios, así se llama, que desde el 2005 han tratado de modificarlo para perder la espiritualidad. Ese es otro tema, algún día lo hablaremos, ¿no? Pero hoy la ciencia está muy enfocada en suprimir la función de ese gen. Uy, está muy, muy crítico, pero no se va a poder. Yo sé que no, porque las cosas de Dios así no se puede contra ellas. Bueno, este gen que nosotros tenemos y que se nos activa y se nos hereda, también entra en acción con las relaciones interpersonales matrimoniales, lo que la hace espiritual. La relación íntima en el matrimonio de creyentes, de cristianos, es un acontecimiento muy espiritual. No puede excluirse a Dios, ni Dios excluye de ese acontecimiento. Dios está presente, donde dos o más están reunidos, ahí estoy yo.
Ningún matrimonio le puede decir al Señor, Señor, te puedes salir de aquí porque, pues, tu hija amada y querida y yo, tu hijo amado y que, pues, tú sabes que el matrimonio, pues, Señor, ¿te puedes salir de la recámara? No va a pasar eso. Él se va a quedar porque disfruta de su creación. Y él no es tanto que vea lo físico, porque lo físico y lo biológico es algo material, algo que pertenece a la misma creación. Lo que él ve es la situación espiritual. Eso sí lo ve él. Y el recuerdo que conservamos de la huella que Dios ha impreso en nosotros sale en ese momento y va a salir. Miren, por eso en el Apocalipsis, y vean cómo es algo espiritual. Es algo que es espiritual. Dice que está en la circunstancia profética totalmente. ¿Por qué se tenía que poner precisamente este ejemplo? ¿Por qué se tenía que poner precisamente esta figura en el Apocalipsis 19, versículo 17? No, capítulo 19, versículos 7 y 8. Apocalipsis 19, 7 y 8. ¿Por qué no se usó otra figura profética? ¿Por qué tuvo que ser precisamente esta? Para que nosotros pudiésemos entender que Dios está tan metido en la cuestión matrimonial que no quedó excluido ni el Padre ni el Hijo. Vean cómo está en el versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vean qué interrelación hay en una boda. Nosotros, tal vez la mayoría, nos casamos con nuestra esposa y el esposo, etcétera. ¿Por qué se tenía que ligar con el Cordero de Dios, con su Hijo Jesucristo? ¿Por qué tenía que ser precisamente una boda? Y es una boda que se va a celebrar en el cielo, porque de ahí habla en Apocalipsis que va a ser una... ¿Y quién va a oficiar como ministro en esa boda? ¿Va a ser un pastor muy escogido o va a ser el Padre Celestial que va a unir a su amado Hijo con ahora su futura nuera, que es la iglesia? Pues va a ser el Padre el que va a estar ahí uniendo. Ahora, ¿pero a cómo? Pero, ¿cómo las personas? No, a ver, es una cuestión espiritual, porque finalmente toda la iglesia es una sola persona en el espíritu, ¿sí? Aunque seamos una multitud de millones, porque así dice que son millones de millones físicamente presentes, pero en el espíritu uno solo, una sola persona. El espíritu de la esposa del Cordero. Bien, ¿cómo va a ser eso? No lo sé, pero de que va a ser así, va a ser así. ¿Y por qué se tuvo que escoger la figura de una boda? Y esto está profético y esto va a ocurrir en alguna época del futuro, no sé cuándo, pero va a pasar. En primer lugar, porque desde que fueron unidos en matrimonio Adán y Eva, el primer Adán y Eva, y aquí se está uniendo al postrer Adán y a la postrer Eva, que es la iglesia. Y sigue estando el matrimonio presente en el paraíso, sin las leyes de los hombres, sin la interferencia de ministros ni nada. Y Dios, el Padre, une a Adán y Eva. Y acá ahora, aquí sí va a estar físicamente presente el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Y físicamente en la multitud, ahí la iglesia, pero en un solo espíritu. Difícil de explicar, pero entendemos que así está dicho y así será. ¿Y qué va a pasar después? Bueno, después ya es muy largo lo que sigue, pero de que va a haber una convivencia eterna en este matrimonio, así va a ser. Eso no lo duden, así va a ser. ¿Que va a ser productivo? Sí. ¿Que va a estar dando
una resultante eterna? Seguro que sí. Y en el matrimonio, hoy, en el matrimonio de los creyentes, es un entrenamiento y un ensayo para lo que ha de venir. Esa es nuestra postura espiritual hoy en el matrimonio. Por eso es que es algo santo, es algo sagrado y de mucha honra. Porque es la manera como la futura esposa de Cristo se está entrenando. Bueno, en lo biológico, pues es para tener hijitos y que se multiplique la especie humana en la tierra, biológicamente hablando. Anímicamente hablando, en la cuestión del alma, pues son relaciones humanas, el enamoramiento, el amor, el afecto, todo lo que tiene que ver con las áreas emocionales y de razonamiento, intelectuales, lo que quieran, y la voluntad. Pero en lo que se refiere al espíritu, eso es importante considerarlo, que lo que vivamos hoy, lo viviremos por la eternidad. Que nosotros como matrimonio tengamos plena conciencia de que somos nosotros en nuestra personalidad, en nuestra individualidad, puede ser que sí o puede ser que no. No está muy claro en la escritura, pero sea como sea, el hecho de que hay una figura de matrimonio con el mismísimo Señor Jesucristo, aquí está, aquí está. No lo podemos negar. Esto sería como negar que no está esto en la Biblia. Por eso cuando hay las gentes que no están de acuerdo con lo que la Biblia es inspirada por Dios, que dicen que le escribieron hombres y todo, digo, bueno, pues entonces, pues no lo consideres y ya. Si está, es porque ahí está. Es porque fue escrito y fue dicho, y esto es algo que se va a cumplir. Ya estaremos los que estemos para ver lo que se cumpla. Bien, bueno, ¿vamos bien hasta acá o hay alguna pregunta que alguien tenga? Y pueden levantar ahí, manito, para que hagan una pregunta. Recuerden que pueden, por eso sí grabo las clases para que ustedes puedan volver a escuchar, porque si hablo mucho y no alcanzan a anotar. Pero por eso es importante que lean sus manuales también, porque la base está allí, en su manual. Entonces, ¿no tenemos preguntas? ¿Vamos bien? Bueno, ok. Vayamos entonces acá. Luego me tienen que hablar, decir, aquí, pueden encender su micrófono, hay libertad para eso. Bueno, en su manual estamos en la página 21, como ahí ponemos un ejemplo de cómo se conservó para la memoria de las generaciones los cultos a Dios antiguos a través del tabernáculo con los sacerdotes. Y por ahí también habíamos tocado ese tema, pero bueno, finalmente es el que también demos fruto en el Espíritu en, perdón, en la cuestión de nuestros recuerdos. Mantenerlo para nuestros hijos, llevarlos a eso. Vamos a otro punto que está acá, que es con los afectos negativos o positivos. El titulito está ahí en la página 21, afectos negativos o positivos. ¿De qué se trata esto? Bueno, regresando un poco al rey David con lo de Betsabé, vemos cómo fue tan difícil y tan complicado para él soportar lo que tuvo que vivir. Fue muy difícil para el rey David. La ventaja es que él tuvo un arrepentimiento según Dios, que lo analizamos en el módulo anterior, o creo que sí. Cómo el arrepentimiento según Dios trae como beneficio algo. Y yo creo que hoy que Pat estaba mencionando algo de esto, nos trae un olvido santo, ¿sí? ¿Qué es un olvido santo? Que aunque yo me acuerde de algún trauma, pero ya no me va a doler. Un trauma que viví, y más en el ámbito de lo sexual. Vean, algo que yo escuché de un eminente maestro, Neil Anderson, vino una vez aquí a Córdoba. Él es un extraordinario escritor de sanidad interior. Y él decía algo también, y también otros autores, y eso es algo muy conocido en la neurofisiología. Algo que pasa y que no podemos evitarlo
y sobre todo más en las mujeres que en los varones. Algo que sucede con las niñas cuando son pequeñas. Cuando una nena es abrazada por su papá y la abraza, ¿sí? Le abraza un abrazo de papá y le presiona sus musculitos en ese abrazo por un mínimo de 20 segundos, los músculos empiezan a segregar un neurotransmisor, o sea, una neurohormona, que es la oxitocina, ¿sí? Y esa se produce por la compresión muscular y va a las zonas de las emociones en el cerebro. Y cuando llega al cerebro es para que la nena reciba la información de que es amada. Por eso se le llama a la oxitocina la hormona del amor, ¿sí? Pero nada más de que hubo una cercanía, de que hubo una presencia, cuando es papá, bueno, ya se queda el recuerdo en la nena, mi papá me abrazaba mucho y me agradaba, ¿sí? Y cuando esta mujercita crece, el mismo abrazo del esposo evoca, hay una evocación de esos momentos, pero ya no se proyecta al papá, se proyecta al marido. ¿Me explicó? Es un proceso normal y es bueno. Pero esa misma hormona, neurohormona, que se segrega en un abrazo, no siempre es un abrazo por papá, sino en los casos de que hay una cuestión forzada. ¿Me explicó? En episodios de violencia contra las mujercitas. De todos modos se segrega y sale y se queda ahí impresa. Y eso se queda fijo ahí. Y esto es muy común en mujeres que han pasado por episodios de violencia de ese tipo, que aunque ya sean mayores, se acuerdan. Y es muy difícil sacarlo. Que inclusive es productor de bloqueos en la respuesta sexual de las esposas, porque queda impresa en ellos ese recuerdo que está muy profundamente presente. Y ahí es cuando sale. Entonces, ¿cómo se pueda resolver eso? La única manera es que sea una solución de tipo espiritual por medio del perdón. El perdón es lo que atenúa o desaparece esa influencia. No se olvida, pero ya no duele. Cristo lo llevó en la cruz cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso tiene una aplicación universal, que aplica ese perdón para cualquier circunstancia que se haya vivido. Entonces, y aún los varones también, cuando se pasó por un episodio de esa naturaleza, de un forzamiento en la intimidad personal, por alguna persona de mal corazón o como sea, cuando venga una situación así y todavía no la hayamos procesado, nosotros podemos pedir al Señor que nos traiga una respuesta, una liberación. ¿Y cómo se guarda eso? Y miren, les voy a contar algo que le pasó a mi esposa, porque tiene que ver con la memoria, tiene que ver con esto también. A mi esposa un día que estaba ella orando, el Señor le dijo a Pati, tienes que perdonar a tu mamá. Y ¿de qué la perdono? Te quiso abortar cuando estaba embarazada de ti. Y bueno, mi esposa se quedó así, dice, habla con ella. Y bueno, mi esposa se armó de valentía, con mucho amor, con mucho tacto, en un momento propicio, llamó a mi suegra, que ya está con el Señor, y le dijo, mamá, quiero decirte algo que Dios me dijo. Mi suegra en ese tiempo no quería saber nada de ser cristiana, ¿no? Ella fue muy religiosa, pues el Señor hizo su obra. Y le dijo, me dijo algo el Señor acerca de algo que te pasó a ti. ¿Qué? Dije que tú me quisiste abortar cuando estabas embarazada de mí. Mi suegra se quedó asombradísima, empezó a llorar. Dijo, pero ¿cómo es posible que tú sepas eso? Nadie lo sabía. Y sí lo quise hacer, pero no se pudo.
Ni a tu papá se lo dije, nada más yo lo sabía, solo yo lo sabía. ¿Cómo es posible que tú sepas eso? Dice, y ya le dijo Pati, no te preocupes, mamá. No es para reprocharte, no es para señalarte, es porque te quiero perdonar por eso. Y bueno, eso fue para mi suegra una liberación. Cambió totalmente su actitud con respecto a la obra redentora, a la obra del perdón y la restauración de dos vidas. Bueno, que mi esposa no sabía. Y bueno, ella lo pudo procesar porque ya estaba ella con conocimiento de lo que es la profundidad del perdón. Y ahí entra lo generacional, ahí entra todo lo que tenga que ver con la cuestión de los recuerdos impresos en las memorias de Dios. Al Señor no se le olvidó y se lo dijo a mi esposa. ¿Se dan cuenta qué importante es esto? ¿Cómo es que esto es determinante para nuestra propia personalidad? No sé, todo lo que somos nosotros. Entonces, eso es, muchos de los ejemplos que están aquí en la escritura tienen esos contenidos que los podemos entender. Este maestro Neil Anderson, eso es lo que él decía, porque él tuvo un episodio así en su niñez, que muchos han experimentado en sus vidas. Y bueno, cuando salen no por otra cosa más que es el Espíritu Santo que está sacando esos recuerdos, como leímos al principio, tal vez aún subconscientes, ¿sí? Para ser restaurados. No nos pongamos mal, no nos deprimamos, no nos sintamos, ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué él? Y Dios tiene muchos mecanismos, porque eso es la obra del Espíritu Santo, y eso es lo que explica Pablo cuando habla acerca de la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Eso es lo que dice acerca del Espíritu Santo. Dice en el capítulo, en Primera de Corintios, en el capítulo, déjenme leer, ¿cuál podemos leer que nos convenga? Hay yo diría un fundamento importante, Primera de Corintios 6, versículo 19. Ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos, o sea, no son suyos. ¿Y por qué esto tiene que ser tan trascendente para nosotros? Porque también el apóstol Pablo habla y dice acerca que el Espíritu Santo conoce lo más íntimo y lo más profundo de nuestras propias personas. Él lo sabe, él lo conoce, ¿sí? Y si saca algo, no lo hace para ni avergonzarnos ni para condenarnos, sino que lo hace para sanarnos, ¿sí? Para sanarnos de este tipo de situaciones que podríamos haber vivido. Vean cómo en la segunda de Corintios, ahora, segunda de Corintios, capítulo, vamos a ver, capítulo 5, segunda de Corintios 5, a partir del versículo 11, segunda de Corintios 5, 11. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Ya lo mencioné. Y espero que también lo sea en sus conciencias. Que la conciencia es un órgano de que creó Dios y que ha colocado en nuestro espíritu, que alguna vez lo mencionamos, y que la conciencia es un órgano del espíritu importantísimo, porque viaja de nuestro espíritu a nuestra alma y se exterioriza con actitudes inclusive de nuestro cuerpo, ¿no? Y la conciencia sirve para sacar muchas cosas que están muy ocultas, lo que leímos en el Salmo 19. Bueno, y aquí dice, fíjense ya con esta perspectiva, ¿cómo podemos ya entender este versículo? 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres,
la palabra apostólica, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea en sus conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a ustedes, sino les damos ocasión de gloriarse por nosotros para que tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. ¿Mm? O sea, cuando somos sinceros y honestos consigo mismo y permitimos que le demos esa libertad, porque el Espíritu Santo es todo un caballero, y nunca va en contra de nosotros, de nuestra propia voluntad, sino que Él hace sacar este tipo de cosas, que pueden ser como el caso de mi esposa, algo hasta no consciente, no, sí lo vivió ella, pero estaba en una etapa embrionaria. ¿Mm? ¿Y cómo puede ser que esté en una etapa embrionaria? Porque las cuestiones del espíritu así son, y Dios está en el asunto. Entonces, cuando el Señor sabe, el Espíritu Santo en nosotros, que hay algo que restaurar, que sanar en las memorias generacionales, en nuestro subconsciente, en nuestras partes que a lo mejor ya olvidamos, que ya ni nos acordamos, porque es una defensa que Dios colocó en el ser humano para sobrevivir. La manifestación del subconsciente es una defensa que Dios puso en nosotros para sobrevivir en lo que lo conocemos, en lo que lo conocemos. Porque cuando ya estamos habituados en una comunión con el Espíritu Santo, todas las cosas que vengan por obra del Espíritu Santo en nosotros y que vengan a nosotros, que ya no nos van a doler, ya no nos van a admirar y llenar o de ira o de enojo o de rencor o de odio. Eso ya no. Ya es nuestra naturaleza espiritual, ya ha sido transformada. ¿Me explicó? Y puede salir, ay, pasó esto. O sea, como lo hizo Pati, que fue con su mamá con todo su amor y decirle, no le fue a reclamar, ¿y por qué? No, fue y le dijo, mamá, esto pasó. Y no tuvo argumentos mi suegra. No los podía ver. No los podía ver. Así es que ella reconoció, ¿no? Bueno, sigue diciendo en este mismo capítulo, versículo 16, leamos desde 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ya no según las apariencias externas. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué está diciendo Pablo? A ver, el conocer a Cristo no es una cuestión intelectual. No es porque los teólogos son intelectuales de la Biblia, pero no tienen necesariamente la vivencia en el Espíritu. El que es espiritual conoce a Cristo en el Espíritu. ¿Mm? Luego sigue diciendo en el 17, porque de modo que si alguno está en Cristo Jesús, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué maravillosa obra que hace el Señor en todos nosotros para que todos los traumas que hayamos vivido, sobre todo en el ámbito de nuestra propia sexualidad, el Espíritu Santo está presente para sanarnos, para restaurarnos, para decir, aquí no pasó nada y estoy yo presente para restaurarte y para sanarte. Eso nos trae una nueva experiencia de la presencia de la paz de Cristo en nosotros y de la esencia del amor, que es Dios mismo, en nosotros. Y que les podemos ofrecer e impartir a los que nos rodean. Y ministrar, porque ustedes con estos módulos se están habilitando para ser orientadores en la cuestión del trabajo pastoral, de orientador o en el pastorado, también en la consejería. Para eso se van a habilitar en estos módulos. Pero tienen que saber cuáles son los mecanismos para que aprendiendo también lo practiquen y lo vivan. La Escuela de Ciencias de la Familia es para una vivencia personal, primeramente. No vamos a andar diciéndole a los demás de afuera y que nosotros no nos apliquemos. Médico, cúrate a ti mismo.
Así dice, así dice. ¿Ok? Entonces, con esto nosotros entendemos que lo que tiene que ver con este punto de los afectos negativos o positivos, que está aquí en su manual, la página 22, les pido que la lean, vayan leyendo estos puntos, porque yo quiero enriquecer lo que ya está escrito. Y lo que está escrito no es necesariamente lo que yo digo, sino que es un agregado. ¿Sí? Es un agregado. Bueno, vamos bien entonces. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bien. Bueno, eh, hay otro punto. Vamos a otro que está aquí. Al final de la página 22. Distorsionada por traumas de lo vivida, ya lo hablé, ya no lo voy a decir, pero dice desviada de su propósito, ¿sí? Desviada de su propósito. Que ahí yo hablo mucho acerca de la cuestión de nuestra mente, de nuestra psiquis, que también ahí lo tocamos, pero me interesa mucho algo que tenemos que leer casi al final, ya está en la página 23, vayan ahí también. En la última parte de este punto, donde, en la mitad de la página dice, si no se obtiene la solución ideal, ahí, a ver si lo ubican, si no se obtiene la solución ideal, seguramente que repercutirá en la estabilidad de la experiencia íntima de la persona, se distorsionará el propósito original de la intimidad sexual. Esto es, que cuando no resolvemos esta circunstancia personal o de otros, está el Espíritu Santo trabajando ahí y no se resuelve porque no se tiene el ánimo, se tiene un cierto temor no justificado o se está bloqueando esta ministerio del Espíritu Santo de restauración, sigue estando, ¿eh? Sigue estando. Y es muy fácil que se distorsione. Es muy fácil que vaya a otra dirección, porque eso no se va a olvidar. Fíjense, por eso hay matrimonios que si hubo un adulterio y ya tienen 30, 40 años de matrimonio, y aunque ya digan que se han convertido a Cristo, vuelve a salir cuando vuelven a presentarse las mismas circunstancias. Vuelve otra vez a salir eso. Pero oye, es que eso ya tiene tantos años que sucedió. A estas alturas, yo suponía que me habías perdonado y suponía que habías aceptado mi perdón. Y vuelve otra vez a salir. ¿Por qué? Porque no se resolvió. Sigue estando allí. Quiere decir que fue un falso arrepentimiento, fue un perdón distorsionado, ¿sí? Y que tristemente muchas veces se conserva como una herramienta de manipulación, que es peor, eso, peor. Entonces, tiene que resolverse sí o sí. Si ustedes están en una responsabilidad de dar consejería y orientar, tienen que sacar a las personas de esa paréntesis emocional, ¿sí? Tienen que sacarlo de ahí. O si es uno mismo, tenemos que hacer, nadie los va a sacar más que el Espíritu Santo en su comunión y en su relación personal. ¿Estamos de acuerdo? Porque Él es el que lo hace. Dice acá, miren, en Efesios 4:14, que está ahí anotado en su manual, Efesios 4:14 y 15, dice así, para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, que maduremos en el espíritu, que no nos quedemos en un crecimiento espiritual como de niño, ¿sí? Dice que para que ya no seamos niños fluctuantes, llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Y aquí Pablo no está hablando de la doctrina cristiana, está hablando de cualquier tipo de doctrina, sea espiritual o de cualquier clase de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea que nosotros tenemos que entender en un paso de madurez, enfrentar a nuestros propios temores, a nuestros propios traumas.
¿sí? Aunque sí sea no agradable, aunque sea doloroso, si tenemos la confianza, la unión, el entendimiento del cónyuge, podemos pedir que nos acompañe en un acompañamiento, ¿sí? Si hay esa capacidad y si hay esa posibilidad, porque a veces no es fácil enfrentarnos a nosotros mismos, ¿sí? Pero recuerden, está allí el Espíritu Santo para traer, y el que trae la solución final va a ser Él, no va a ser nuestro cónyuge, pero sí a veces necesitamos, por eso, en salud o enfermedad, el que dijo eso, el su, pues acuérdense también, no nada más es en lo físico, sino que también es en lo espiritual y en la cuestión de la mente. ¿Mm? Entonces pedir un apoyo, un sustento, una que nos sostenga los brazos para enfrentarnos con nosotros mismos. Y eso nos va a traer sanidad. No se puede acumular, porque se va a transformar, y lo dice claramente allí el autor de la Carta a los Hebreos, en raíces de amargura. ¿Sí? Y cuando echan raíces profundas, es muy difícil arrancarlas. Cuando ya está uno avanzado de edad y tiene profundas raíces de amargura, nos volvemos en un viejo de edad, en un anciano, en una anciana, que todo el mundo rechaza, nadie quiere verlo, nadie lo quiere, en soledad, en abandono, y son ancianidades sumamente tristes y patéticas. Patéticas. ¿Por qué? Porque jamás quisimos resolver ese tipo de cosas. Hagámoslo ya y salgamos de eso. Decirle, Señor, yo necesito salir de esto. Me está estorbando en mi relación matrimonial. Me está estorbando en la educación de mis hijos. Y sé que si esto lo dejo, me va a llevar a la amargura, al rechazo, al que ni voy a amar a nadie, ni voy a ser amado o amada. ¿Y saben qué? Eso no es vida. Eso no es vida. Y es un derecho celestial que se nos ha concedido de tener una ancianidad feliz, una ancianidad llena de metas logradas, llenas de cosas que nos trae a nosotros recompensas. Miren, vamos al Salmo 71. Vamos a leer el último del 70 y después entramos al 71, que es de lo que estoy hablando. Salmo 75. Dice, yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Señor, no te detengas. Hay que ser valientes para decirle esto al Señor. No te detengas, lo que tengas que hacer conmigo, Señor. Lo que tengas que hacer. ¿Sí? Y después, ya en lo que hablaba yo con respecto a la ancianidad, vean en el 70, está muy largo, pero vamos a leer algunas cosas, nada más. Dice que esto es, yo pienso que quienes hemos llegado ya a una edad más avanzada, esto puede ser nuestro epitafio, si es que ya nos llama el Señor a comparecer con Él, ¿no? Dice el Salmo 71 desde el versículo 1, en ti, oh Señor, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Y está hablando un anciano. Es decir, durante toda mi vida he recurrido a ti. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Dios, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Qué hermosas palabras que uno pueda decir en el momento en que uno tiene que ir a comparecer con el Señor.
Estabas conmigo, Señor, desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Nunca me abandonaste, nunca me dejaste. Y alguno, pero ¿por qué tuve que vivir ciertas circunstancias que yo no quería vivir? Porque la vida, mis amados, así es la vida. Vivimos en una situación no fácil, pero aquí está el Señor para socorrernos, para sacarnos. Dice, como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Hoy me mandó un chat, un hijito mío que amo, el mayor de los varones, y me dice ahí, ahora te comprendo, papá, cómo te costé trabajo cuando estuve más joven, cómo te admiro, cómo me soportaste. Tiene 42 años de edad. Dice, ahora te entiendo, porque ahora con mis hijos lo he comprendido. Y le dije, sí, hijo, y te quiero mucho, eres un regalo de Dios para mí. Y no fue fácil en la juventud de este hijo, pero hoy, a estas alturas, ya por fin le cayó la ficha. Ahora ya saben lo que es ser padre, ¿sí? ¿Y saben qué? Yo como anciano soy feliz. ¿Que no fue fácil? No, no fue fácil. Pero siempre el Señor nos debe estar sustentando. Dice, dice en el versículo 8, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria, todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí, siempre va a pasar, ¿eh? Y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha desamparado. Persíganle y tómenle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, que no son personas, son las tinieblas. Dice, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos del Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios mío, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Qué, qué maravillosas palabras. Qué hermoso. Que podamos haber vivido una vida que valió la pena, en donde pudimos impartir y transmitir que nuestro refugio siempre fue el Señor. A pesar de que hayamos vivido cosas bien duras en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Pero poder decir esto, Señor, nunca me abandonaste, nunca me dejaste. Y que lo podamos expresar, y que podamos abrazar a los nietos y darles abrazos santos, santificados. A nuestros hijos e hijas, abrazos santificados. ¿Me explico? Y eso es lo que deja huellas en las generaciones, huellas eternas en las generaciones. Y eso no tiene precio, mis amados. Para nosotros sí serán unos años, pero en lo eterno, ahí queda, en las memorias de Dios. Ahí queda. ¿Y qué en la relación matrimonial? Pues que no hay mejor cosa que envejecer juntos con nuestra amada o amado esposa o esposo. Y ya viejitos, tomarse de la mano, ir allá, salir a la calle y mira estos. Y habrá quien diga, ay, mira, ¿ya viste esos par de ancianos ridículos? Ni que estuvieran tan jóvenes para que vayan tomados de la mano. ¿Saben qué? No me importa. No me importa darle un beso en un bar a mi esposa delante de muchos testigos. No me importa lo que los demás digan. Porque he aprendido el valor de tener desde la juventud al Señor. Ese es lo que nos hace envejecer plenos. Dice, vamos a la letra, ahí dice letra C en la página 23.
la espiritualidad de la sexualidad. Un tema que es el tema central de este módulo. Dice, hablada por el Padre. Cuando Él dijo, serán una sola carne, en Génesis 2, 23 al 25, que no solamente era el modelo que el Señor ideó, y ahí lo pueden ustedes leer, no voy a detener, ahí tienen su manual, para eso es el manual, de que todo este diseño, ¿qué es lo que a mí me interesa aportar más en este punto? Yo no dejo de maravillarme hoy en el diseño de Dios como médico. Yo soy de profesión, entre otras cosas, mi profesión es de médico, que me especialicé en la obstetricia y tengo experiencia en el campo de todo lo que es la gestación, el embarazo, los partos, todo eso. Por 20 años lo ejercí, después ya me llamó el Señor a tiempo completo, pero hace 40 años salí de mi escuela de medicina. Y yo les puedo decir que todavía me maravilla el diseño de Dios. Todavía me quedo asombrado. Dice, ¿cómo es posible que tú hayas hecho esto, no? De veras, en serio. Miren, hay un libro que es extraordinario, ganó muchos premios por las microfotografías, que se llama, miren, aquí lo tengo, permítanme un momento. Ahí, déjenme lo encuentro. ¿Dónde lo puse? Acá está. Este libro ganó muchos premios. ¿Sí? ¿Lo ven al derecho o lo ven al revés? Las letras. ¿Están al revés? Bueno, dice Nacer, la gran aventura. ¿Sí? Y es un libro que está lleno solo de fotografías, que ganó un premio internacional. Ay, miren, y aquí está, espérenme, déjenme ver uno aquí al principio. Las fotografías que se lograron, miren, aquí por ejemplo, esta fotografía es el momento de la ovulación. Aquí está saliendo el óvulo del ovario, de la superficie del ovario. En fin, es una verdadera explosión. ¿Sí? Ahí está. Ahí está la ovulación. Se rompe el folículo, hay una pequeña hemorragia. Todo eso lo vamos a ver bien en el módulo de procreación y embarazo. Bueno, y cuando viene la fecundación, les voy a dar este dato. Vean, por acá está. Miren, aquí está el óvulo viajando en el interior de la trompa uterina. Ahí está viajando el ovulito. Esos son los pliegues del interior de la trompa uterina. Y va descendiendo, y ahí es donde va a venir el gran encuentro. ¿Sí? Déjenme ver, por acá está. Esta es la que les quería mostrar. Esta fotografía que está aquí, esta más que nada. Esto es el cuerpo del espermatozoide. ¿Sí? Esta es la cabeza del espermatozoide y esto es el cuerpo. Y esto que está acá es el combustible que hace que se mueva la colita del espermatozoide. Miren, aquí está. Esta es la cabeza, está coloreada. Esta es la cabeza, es el cuerpo. Aquí está la carga energética y aquí está la colita, ¿no? Que hace que se mueva el flagelo. Para llegar y encontrar, miren, aquí está uno. ¿Sí? Exactamente, está penetrando en las capas externas del óvulo, que son estas, y el espermatozoide en la cabeza tiene una aguja, una espícula se llama, donde inyecta ácido hialurónico, que va disolviendo esta capa, la va disolviendo, va inyectando y va disolviendo, y aparte de que él está girando, como un taladro, gira, y la colita lo impulsa por la energía, porque este es puro ATP, adenosín trifosfato, que es energía pura. Y esto hace que se mueva como si fuera nafta. Y cuando va penetrando, y cuando un espermatozoide va entrando aquí, va inyectando el ácido hialurónico, que es un disolvente, y entra acá, que ya es el cuerpo de sí del óvulo, y entra aquí, hay un destello de luz. Lograron fotografiar. Aquí todavía no se descubría este libro. Y este destello de luz es una explosión de zinc, que es muy rico en zinc, el espermatozoide.
Y yo lo único que confirmo es que cuando el Señor Jesucristo dijo que somos la luz del mundo, sí lo somos, ¿eh? Sí lo somos. Y es maravilloso, porque ahí cuando entra el espermatozoide tiene una polaridad bioquímica, una polaridad del óvulo y tiene otra, y el espermatozoide tiene también su propia polaridad como células que se atraen. Pero en cuanto entra el espermatozoide al óvulo, se invierte la polaridad de la superficie del óvulo y rechaza a los demás espermatozoides en un efecto de imán, ¿no? De polos contrarios. Entonces, es un diseño tan inteligente, tan maravilloso, digo, que conforme van descubriendo más y más cosas, no cesa uno de maravillarse. Y esto lo he estudiado por toda, bueno, ya no ejerzo tanto, pero siguen y me sigo yo metiendo en esto y es tremendo. Bueno, pero estamos en esto. Y algo que está aquí escrito en su manual, porque viene al caso también mencionarle, que todos estos diseños a nivel biológico, corporal, microscópico, macroscópico, como quieran, va a seguir permaneciendo por la eternidad. Porque lo que Dios una vez ha construido, jamás lo deconstruye. No destruye, lo deconstruye. O sea, no lo regresa a una forma para decir, bueno, no me salió bien, lo vuelvo a hacer. No, esto va a continuar porque así está escrito, que seguirán naciendo los niños, aunque ya esté aquí, Cristo casado con su iglesia, van a seguir naciendo niños. No necesariamente sea a través de la iglesia, no lo sé, no lo dice, pero sobre todo el género humano va a seguir habiendo nacimientos. Se va a prolongar las edades nuevamente, se va a regresar a un largo periodo de vida, como fue en un tiempo. Y aquí hablamos en el manual acerca de lo que dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, todos seremos transformados en un momento, en una abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, seremos resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pero ¿en qué seremos transformados los matrimonios? ¿Seguiremos siendo matrimonios o ya no cuando estemos delante del Señor? Y esa ha sido una pregunta muy recurrente. No tiene por qué terminarse. Por eso cuando dicen en las bodas, hasta que la muerte los separe, no es así. Dice, pero ¿cómo? Entonces, allá vamos a tener varios esposos y esposas que hayan tenido 2, 3 matrimonios. Bueno, ese va a ser el tema de otro módulo, ¿sí? Lo voy a dejar en la agenda y no van a poder dormir. Pero cuando veamos familia disfuncional y veamos la situación de divorcio, ahí lo van a entender bien. Y se van a llevar una agradable sorpresa, que es lo que nos enseña la Biblia al respecto. Ahí lo veremos. Bueno, bien, y toda esta transformación, todo este cambio, toda esta, que no repercute hoy en lo físico, en la parte del alma le trae paz, le trae una conformación adecuada para vivir bien con nuestro cónyuge en la intimidad, pero que principalmente, y eso es lo que Dios ve, que sea en lo espiritual, que verdaderamente seamos uno en el espíritu, que nos reconozcamos ambos cónyuges como hermanos en la fe, hijos del mismo Padre, pero también a la vez compañeros y amantes en el ámbito de nuestra propia sexualidad. No hay conflicto, no hay confusión, no tiene por qué haberla. Decir, no, es que en esto no es así. Es ahí donde más debe manifestarse. No hay un momento en la vida conyugal más parecido a la comunión con el Señor que cuando el matrimonio tiene una relación íntima, porque es en espíritu, alma y cuerpo, en el matrimonio. Y en la comunión con el Señor es totalmente espiritual, pero es igual de intensa, que nos hace
en la comunión espiritual, están en un éxtasis, ¿sí? Por eso los matrimonios creyentes pueden orar antes de tener un momento de intimidad, ya estando en la recámara, sí. Pueden darle gracias a Dios y pueden decirle, Señor, santifica este momento. Únenos aún más. Queremos en verdad ser uno en el espíritu. En cuerpos ya estamos, acá estamos. Y en el alma, pues sí, nos amamos y todo, así, todo el amorcito corazón que tenemos ahí junto. Pero en el espíritu, que no se nos olvide. Y Dios va a bendecir mucho ese momento. Mucho. ¿Está bien? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Vamos a ver qué les parece. ¿Sí? Porque creo que esta clase lo amerita y lo amerita mucho. Padre, te damos gracias por lo que tú nos muestras en la riqueza de tu palabra, en lo que tú mismo has diseñado y nos has dado. Te pedimos, Señor, en lo personal, que bendigas nuestra vida matrimonial o futura vida matrimonial, que la restaures si deba de ser restaurada, pero principalmente que seamos restaurados, reconciliados en lo personal, que seamos perdonados y que también pedimos perdón si hubo cosas en nuestro pasado que no fueron las correctas. Limpia, Señor, nuestra vida íntima, profunda, en lo más profundo de nuestro ser y que tu Santo Espíritu conoce bien. Es el momento de que seamos nosotros hechos libres, porque así lo dice tu palabra. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Que así sea, Señor, y que caminemos acompañados de nuestro cónyuge con esa ligereza de espíritu, con ese amor, con esa unidad como nunca antes la habíamos vivido. Y que sea, y tengamos la convicción de que será, es permanente. Que así sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y que tu Santo Espíritu nos siga instruyendo y que tengamos la capacidad de enseñárselo a nuestros hijos. Gracias te damos, Señor. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Muy bien, mis amadísimos, pues no nos queda más que empezar a disfrutar de nuestras vidas en este campo tan amplio. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que aportar? ¿Estamos bien? Bueno, veo que están. Entonces, Yo sí, le hago una preguntita antes de terminar. sí, Feli, sí. Cuando se unen esas polaridades, Sí, aparece la luz. Allí sí, donde sopla el aliento de vida. sí, justamente es una manera bíblica de expresarlo. Justamente, sí, sí, sí. Y esto lo descubrieron investigadores israelitas, así para, para rematar, lo descubrieron en Israel. Siempre fíjense, la ciencia de los israelitas, de los judíos, han aportado más del 80% de los descubrimientos benéficos para la humanidad. De todo lo que se ha descubierto, han sido judíos. El 80% ha sido del pueblo de Israel. Y bueno, ellos han descubierto muchísimo. Y ahí hay datos interesantes, pero bueno, ahí se los diré cuando veamos lo de procreación. Cómo está escrito en la secuencia del ADN, está impreso el nombre de Dios en los genes y el nombre de Adán y Eva. Y se lee, es coherente que se lea en un sentido y hay mensajes bíblicos. Y cuando se lee al revés, también tiene mensajes bíblicos. Toda la secuencia de los genes de nosotros los seres humanos. Y eso, ¿quién lo va a modificar? Aunque digan. No, es maravilloso. Bueno, ahí lo hablaremos. Hay 1000 maravillas de las cuales hablar. Perfecto. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Nos vemos. Cuídense mucho. Los queremos mucho, mi esposa y yo. Oramos por ustedes. Bendiciones. Amén. Adiós. Gracias. Gracias.